Hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, verde oliva brotará. Para desear amor y paz, pero en Palestina siguen cayendo bombas diariamente desde hace 14 meses. La devastación provocada por el ejército de ocupación de Israel es total. Han destruido casas, hospitales, escuelas, han asesinado a civiles, sanitarios, periodistas, trabajadores humanitarios. Los civiles son asesinados incluso cuando acuden desesperados a buscar comida o agua. Se siguen vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y se sigue vulnerando el derecho internacional después de décadas de ocupación ilegal y apartheid. 46.000 asesinados contabilizados. Hay muchos que no están contabilizados. Pero también están muriendo por falta de acceso a los medicamentos, asistencia médica, por falta de comida, de agua. Están siendo operados sin quirófano y sin anestesia. Más de 10.000 desaparecidos, seguramente bajo los escombros. Y el hambre está siendo utilizada como arma de guerra. No sabemos realmente cuánta gente más está muriendo en Gaza. Y hay miles y miles de niños asesinados, desmembrados, huérfanos, solos. Los palestinos se preguntan por qué, ante esta barbarie, nadie les está ayudando. Se sienten aterrados, solos y completamente abandonados por un mundo que está siendo testigo de la cruel matanza y devastación total, y no hace nada para impedirlo. El horror más cruel arrasa Palestina, y os queremos recordar que también en Navidad el genocidio continúa, para que vuestra solidaridad y vuestro corazón clame por la paz y los derechos humanos. Exigimos un alto al fuego ya. Stop genocidio. Lo podemos leer en inglés si tenéis paciencia para las redes sociales. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista.